Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Movilización nacional de transportadores intermunicipales. En varios lugares del país hoy se registraron concentraciones del gremio que pide una pronta reactivación ante las millonarias pérdidas por la crisis. Uno de sus voceros nos explica hoy las necesidades que tienen. Lo que debe saber del tercer giro de ingreso solidario tras el anuncio del gobierno de un nuevo subsidio para el mes de junio. Asobancaria, el gremio de los bancos, responde a las críticas de un partido político por los supuestos cobros en las transacciones. Baja confianza comercial e industrial. Fedesarrollo presentó hoy sus indicadores correspondientes al mes de abril. En esta emisión, los datos más llamativos. Y empezamos precisamente con la movilización nacional en la que cientos de conductores de buses intermunicipales protestaron por las afectaciones que han tenido durante esta pandemia. La bandera roja, símbolo del hambre durante la pandemia, amaneció hoy ondeando las ventanas de estos buses en señal de la necesidad económica que afrontan sus conductores. En mi hogar soy el único que trabaja, estamos mal y por eso trasladamos la bandera roja de nuestro hogar a nuestros carros, pidiéndole al gobierno que por favor nos ayude para poder empezar a trabajar. Alrededor de 1 millón de familias dependen de este sector. Nosotros también comemos. Nuestros patrones, los dueños de los vehículos, están a punto de ir a la quiebra debido a que no hemos podido mover estos vehículos. Debemos parqueaderos, deben cotas, de todo, estamos fregados. Con las vías cerradas, más de 700.000 personas llevan 2 meses sin recibir un solo peso. ¿Quién va a estar en nuestras casas si estamos aguantando hambre? Muchos de ellos han sido despedidos porque sus empresas no tienen ingresos. Nosotros dependemos de este trabajo, mis hijos, yo por lo menos tengo 2 hijas, una la tengo en la universidad y en la casa y dependemos mucho de este trabajo y el gobierno pues sinceramente hasta el momento no nos ha colaborado con ninguna ayuda, nada, estamos mejor dicho al olvido. Los conductores dicen estar preparados para proteger a la gente que use los buses. Estamos implementando el gel antibacterial, el alcohol, algunas cosas como las cortinas, tapetes y todo lo que nos exijan. El cupo de este carro es de 42 pasajeros, simplemente se van a llevar 21 pasajeros nomás. Todos ellos están a la espera de que el gobierno nacional anuncie si las vías nacionales serán abiertas para que puedan volver a trabajar. Y como veíamos en ese informe, más de 500 empresas de transporte intermunicipal le solicitaron al gobierno la reactivación de su sector. Para hablar de estos pedidos y el difícil panorama que afrontan, hacemos contacto con el señor Edgar González. Él es gerente de la muy reconocida empresa de transporte Omega. Señor González, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Muy bien, gracias. Señor González, cuéntenos el panorama que los obliga a ustedes a movilizarse en la jornada de hoy. Esto es originado pues obviamente por la pandemia y por el aislamiento decretado por el gobierno nacional. Las empresas de transporte desafortunadamente somos de los sectores más damnificados, digámoslo así, pues junto con el turismo y restaurantes, porque en la cadena de producción somos los últimos que el gobierno piensa reactivar. Nosotros ya llevamos 2 meses largos, 2 meses y medio más o menos, que no trabajamos, por tanto no generamos ingresos de ninguna índole. Hemos continuado cumpliendo con nuestras obligaciones laborales, hemos pagado los salarios, pero ya 2 meses ya en este momento se nos acabó la caja totalmente. Entonces esa es como la situación que nos llevó a solicitar o a pedir hacerle las peticiones al gobierno y a llevar a cabo esta movilización pacífica del día de hoy. Y después de esa movilización pacífica, señor González, ¿han encontrado alguna respuesta del gobierno nacional? Hasta el momento no, nosotros como transportadores directamente no hemos recibido alguna llamada del gobierno. De todas formas, en este momento, pues todas las empresas de transporte estamos en una reunión o están en una reunión virtual para hacer un balance y ahí en ese momento pues me imagino que estarán los directivos del comité de la movilización dando algún informe si han recibido alguna llamada del gobierno
pero hasta el momento que yo sepa, no. Señor González, ustedes solo estarían pidiendo que se reabra su sector, que permitan nuevamente a los transportadores intermunicipales prender motores, o están haciendo alguna petición adicional. Digamos que eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal, la petición principal, porque nosotros necesitamos es trabajar de nuestro sector, pues depende muchísima gente. No solamente somos los propietarios de los vehículos o los dueños de las empresas, sino también están los conductores, están los mecánicos, están lavadores de carros, están alistadores. Una gama de oficios bastante grande que depende de nosotros. Entonces, pues básicamente necesitamos es empezar a trabajar para empezar a producir. Pero adicionalmente, pues tenemos otras peticiones, porque nosotros sabemos que cuando empecemos a trabajar, pues las condiciones ya no van a ser las mismas de antes. Pues no más ahorita que ya se está hablando de una ocupación del 50% no más, pues eso 50% dentro de nuestra estructura de costos no alcanza a cubrir los costos de operación. Entonces ahí tenemos un problema bastante grave, porque nos toca subir la tarifa, nosotros vivimos desde la tarifa, entonces nos toca prácticamente duplicarla para no generar pérdidas. Entonces eso por un lado, y por el otro, pues la ocupación de los vehículos no va a ser alta, pues por el mismo temor que tiene la gente de viajar, y porque nos han estigmatizado que el transporte es el transmisor del virus, cuando no es así. El virus ya está en el ambiente, ya está en todos los medios. Entonces es absurdo que nos digan no puede viajar de Bogotá a Bucaramanga o a Cúcuta porque llevamos el virus, cuando el virus ya está tanto en Bogotá como en Cúcuta. Pero bueno, dentro de esas peticiones que hacemos entonces hacemos unas peticiones económicas también para tratar de sobrevivir. Estamos solicitando créditos directos a Bancoldex para empresas y para propietarios de vehículos con plazos extensos, digamos, con periodos de gracia, con intereses bajos. Esa es otra petición que hacemos, ¿no? Sí. Señor González, si le entiendo bien lo que usted acaba de decir, imaginémonos un bus de 40 pasajeros. Si los obligan y con una tarifa para ir de un punto a otro de 10.000 pesos, un pasaje, si los obligan a movilizar solo la mitad, es decir, 20 pasajeros, ¿ustedes tendrían que subir esa tarifa eventualmente de 10.000 a 20.000 pesos? Claro que sí, porque bueno, no tanto al doble, pero sí subiría bastante, porque es que dentro de nuestra estructura de costos, los costos de operación de mover un vehículo de un sitio a otro, pues eso depende, hay muchas variables, ¿no? Pero más o menos está calculada en el 70% de ocupación para cubrir los costos. Es decir, hagámoslo así en cifras, si yo muevo un vehículo de Bogotá a Bucaramanga, me vale 1 millón de pesos, ¿sí? Yo tengo que recuperar ese 1 millón de pesos con la tarifa. Entonces, ese 1 millón de pesos me vale vender el 70% de ocupación del vehículo. O sea, la rentabilidad le quedaría a uno en el 30% del vehículo, ¿ya? Entonces, necesariamente nos toca subir las tarifas, porque con el 50% de ocupación no cubrimos ni los costos de operación de los vehículos. ¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que van a implementar ustedes? O sea, ¿qué debe pasar con un viajero al momento de subirse a un bus para que les permitan tener esa capacidad de casi del 100%? No, mire, en otros países han implementado varios sistemas, incluso en algunos países, creo que como México, allá entre las 2 sillas que quedan digamos, contiguas, colocan una división como en un material como plástico, para que no haya contacto entre los 2 pasajeros que van sentados en las sillas contiguas. Esa es una opción, ¿sí? Actualmente, pues nosotros estamos operando, en lo poco que podemos operar, hay que aclarar eso, porque estamos haciendo unos viajes humanitarios que representan el 3%, no del 100% de la operación. Estamos operando con el 50%, entonces en esas 2 sillas contiguas solamente va un pasajero. Entonces un bus de 40 puestos lleva 20 pasajeros. Lo estamos haciendo así porque el Ministerio de Salud sacó en una comunicación, digamos, esa exigencia. Pues nosotros, digamos que podríamos empezar a trabajar así con ese 50% de ocupación, pero ir estudiando medidas para ir incrementando paulatinamente por lo menos al 70%.
O sea, hay varias opciones. Claro. Esta vez hay otras de separar totalmente las sillas, pero bueno, yo creo que más que eso, digamos, hay protocolos antes del pasajero ascender al bus muy claros. Nosotros tomamos temperatura, estamos haciendo tamizajes, todos tienen que ir con su tapabocas, todos se les da gel, se les suministra gel antibacterial, alcohol, se desinfectan sus zapatos. A los buses se les quitó todos los materiales que pudieran albergar el virus. Entonces, y así lo hemos hecho, ya llevamos así trabajando más o menos desde el 12-15 de mayo y no hemos tenido ningún problema. Sí. Entonces, yo creo que con protocolos bien hechos podemos reactivar el servicio y poco a poco ir incrementando la capacidad del bus para no trabajar a pérdida y para no cargarle a la tarifa. Claro. Porque la situación es difícil para los pasajeros, ¿no? Señor González, muchas gracias. Esperamos que nos cuente cuál es la respuesta del gobierno. Que tenga una feliz noche. Bueno, muchas gracias a usted, Víctor, y a los oyentes. Son muchos los sectores afectados por el coronavirus, sin duda. Y el gerente del Banco de la República entregó hoy ante la Comisión Tercera del Senado cifras sobre la actividad económica en el país y el desempleo que se alcanzaría este año. Veamos. Solo hasta finales del 2021 el equipo técnico estaría esperando que el nivel de actividad económica regrese al nivel de 2019. Y por supuesto, el desempleo también va a aumentar. El equipo técnico espera un crecimiento del desempleo a niveles de 15-17% para el promedio del 2020. Venimos de un desempleo cercano al 10%, es decir, según estas proyecciones del Banco de la República, prácticamente la tasa de desempleo se duplicaría por todo este tema del coronavirus. Y luego del anuncio del gobierno de un tercer giro del programa Ingreso Solidario para el mes de junio, un partido político denunció que los bancos estarían cobrando por estas transacciones. Asobancaria respondió. El ingreso solidario, que busca beneficiar a 3 millones de familias vulnerables que trabajan de manera independiente, llegará con su tercer giro. Quiero decirle a todos los colombianos que vamos a hacer un tercer giro de ingreso solidario en el mes de junio, también por 160.000 pesos. En medio de este anuncio, desde el Partido Conservador denuncian que las entidades bancarias estarían cobrando 2.100 pesos por cada transacción, es decir, que son cerca de 6.000 millones de pesos por los 3 millones de giros. Esos 6.000 millones de pesos son 75 ventiladores, son muchos mercados, de manera que el llamado a los bancos es que no miren solamente la ley del embudo, las utilidades para ellos y el detrimento para el pueblo colombiano. Desde Asobancaria señalan que a los usuarios no se les está haciendo el cobro de esta transacción. Sin embargo, el gobierno sí lo está asumiendo, como quedó establecido en esta resolución. Para usuarios bancarizados, 1.000 pesos. A quienes se incluyan financieramente de manera virtual, 1.900 pesos. Y a quienes sean bancarizados de manera presencial o se haga giro bancario, 2.300 pesos. El reconocimiento de un costo operativo para esta dispersión no es otra cosa distinta a simplemente reconocer que hay una labor operativa detrás con unas implicaciones de llegar a unas zonas apartadas y a unas regiones donde tradicionalmente es costoso hacerlo. Hasta la fecha van 2.017.000 colombianos a los que se les ha hecho el giro solidario. ¿Y qué pasa con el cerca de 1 millón de personas restantes a los que no les ha llegado ni el primer giro? En la página web ahora los hogares que faltan, ese millón, pueden dejarnos sus datos, el dato de contacto de un familiar, de un vecino, con el que podemos a través de los operadores llegar. Y segundo, una estrategia con Banca Mía, con Banco Agrario, con Movi y con el Banco Caja Social, que es presencial. Planeación Nacional asegura que los 3 giros por 160.000 pesos llegarán hasta el último colombiano que tenga derecho a este beneficio. Y el distanciamiento social obligatorio generado por el COVID-19 ha provocado situaciones de estrés, ansiedad, preocupación y miedo que afecta psicológicamente a muchas personas en Colombia. Un estudio de la firma Cinetic profundizó en este problema, por eso hacemos contacto con Gabriel Contreras, CEO de esta firma de consultoría. Señor Contreras, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Vimos en el informe que ha caído bastante el estado de ánimo de los colombianos. ¿Esto qué tan grave es? Pues sí, en efecto, para enero y febrero, es decir, antes de la cuarentena, teníamos cerca de un 22% de personas que reportaban un estado de ánimo por debajo de años anteriores. Durante la cuarentena, marzo y abril, ese volumen de personas creció un 47%, es decir, el estado de ánimo de las personas se ha venido agravando más o menos en 25 puntos.
El estado de ánimo está altamente correlacionado con la capacidad de disfrutar las cosas y con la capacidad de producir. A menor ánimo, menor capacidad productiva. Y esto está indicando que las personas están ocupando su cabeza más en rumiar el problema y en pensar en el problema dándole vueltas en vez de pensar en nuevas soluciones. Claro, ¿y qué es lo que más les preocupa a las personas? Básicamente las preocupaciones de los colombianos son múltiples. Lamentablemente, lamentable y a favor, en el cerebro solamente hay un pequeño espacio para tener algunas de ellas. Y es tal es el caso que la primera es el desempleo. En enero y febrero, es decir, antes de cuarentena, preocupaba al 52% de la gente. Ahorita la situación genera a un 82% de preocupación, es decir, se agrava esta preocupación en 18 puntos. En segundo lugar está el incremento percibido de la corrupción, que se agrava cerca de 24 puntos antes y durante la cuarentena. Y en tercer lugar puede estar el incremento percibido en los precios de bienes de consumo y alimentos, que pasó de 57% en enero y febrero a un 78% durante marzo y abril. Básicamente lo que esto nos está indicando es que las preocupaciones están alrededor de la obtención de recursos. Recordemos que estamos en un contexto en donde el 32% de la gente cree que va a perder su trabajo y cerca del 45% de las personas ya reporta haber tenido un ingreso total o parcial, de una reducción total o parcial de sus ingresos. Eso hace que a menos plata cualquier cosa se vuelve más cara. Objetivamente los precios no han cambiado, pero lo que sí sabemos es que al tener menos recursos se van a percibir más costosas las cosas. Claro, por estos días pues se han puesto como de moda muchas palabras y dentro de ellas está la reinvención, me tengo que reinventar, pero muy seguramente eso también genera presiones, ¿no? Para las personas. ¿Qué han encontrado al respecto? Por supuesto, una nueva normalidad también implica un nuevo conjunto de necesidades que llamamos necesidades urbanas. Son necesidades que van surgiendo a partir del contexto en el que vivimos y la reinvención es una de ellas. Según el estudio, cerca del 63% de las personas se siente presionada por reinventarse o renovarse, pero solamente el 28% de las personas cree tener los recursos, ya sea de apoyo económicos o de talento, para poder hacer ese proceso de reinvención. Para aquellas personas que sienten la necesidad de reinventarse, pero no tienen los recursos para hacerlo, esto se convierte en un factor de estrés negativo que está inhibiendo la capacidad creativa de la gente para encontrar soluciones y salidas a los problemas. Y esto pues obviamente lleva a problemas de agresión, problemas de depresión y por supuesto una desestabilización del aparato psíquico. Claro. Señor Contreras, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. A ustedes, muchas gracias. Definitivamente el coronavirus impactando absolutamente toda la antigua normalidad. Ahora se habla de una nueva normalidad. Con esta información muy interesante hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere detalles de cómo se mueve el negocio de los combustibles en el departamento de Nariño. Ya nos vemos con la movida empresarial de Juan Fernández. Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. FEDesarrollo presentó hoy los indicadores de confianza comercial y de confianza industrial correspondientes al pasado mes de abril, mes de plena cuarentena en Colombia. Los datos más relevantes nos los presenta su director Luis Fernando Mejía. Afortunadamente los resultados son bastante malos, hay un deterioro generalizado de la confianza de los comerciantes y de los industriales. En particular, el indicador de confianza comercial cerró con un balance de menos 25.5%, aumenta ligeramente frente a lo observado en marzo, pero sigue siendo un balance muy negativo en términos de la confianza comercial. Por otro lado, la confianza industrial también cerró con un balance bastante negativo de menos 35.8%. Es el valor más bajo desde que tenemos registros, es decir, desde enero de 1980, lo que implica que este es el valor mínimo en prácticamente 40 años de historia del indicador. Esto muestra, por supuesto, la afectación producto de la expansión del COVID-19 en materia de la actividad comercial y de la actividad industrial. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Hola Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio de hoy?
Víctor, buenas noches. Hoy el negocio tiene que ver con combustibles y una puja que ya lleva un buen tiempo en el departamento de Nariño y de la que hacen parte la Asociación de Distribuidores de Combustibles del departamento, la compañía Petrodecol, empresarios y por supuesto políticos. Y la puja es por la distribución de gasolina y diésel del departamento. Durante años el combustible que se lleva al departamento va vía carrotanques desde Jumbo en el Valle, pero esa modalidad de transporte tiene un alto costo y controles cada vez más difíciles sobre su destino a un departamento en el que los laboratorios de coca no se detienen. Nariño es un departamento fronterizo y lo cobija la ley de fronteras, que tiene una serie de beneficios tributarios, entre ellos un subsidio a la gasolina, en este caso atado a ese transporte. Se calcula que ese valor del subsidio para transporte terrestre podía rondar fácilmente los 100.000 millones de pesos al año. Pero Juan, hace algunos años ¿no se planteó una alternativa vía marítima? Sí, Víctor, hace unos 3 años, dentro de la concesión que se dio del puerto de Tumaco, se adecuó un espacio para el manejo de hidrocarburos a Petrodecol. La compañía realizó inversiones por más de $5 millones en adecuaciones y tanques de almacenamiento que permitieron transportar el combustible hasta el departamento vía marítima y no terrestre. Eso permite abastecer de combustible al departamento de Nariño de manera más económica que con el antiguo sistema terrestre. De paso, con la inversión del puerto, pues darle dinamismo a Tumaco y en general a una región que pues ha sido olvidada desde hace años a pesar de su incidencia como zona de conflicto. De esa forma, pues el Ministerio de Minas y basado en la ley de fronteras que beneficia a quien construya dentro del departamento infraestructura, en este caso tanques de almacenamiento, pues dio prelación a Petrodecol para que distribuyera combustibles en el departamento, pero vino una acción cautelar promovida por Harold Guerrero, quien fue alcalde de Pasto, y el anterior candidato a la gobernación, Carlos Efraín Santa Cruz, ambos con intereses en el negocio de los combustibles. Esa acción cautelar se desestimó y el Ministerio de Minas en una nueva resolución le asignó a Petrodecol el abastecimiento en 30 de los 64 municipios de Nariño. Eso son unas 350 estaciones de servicio de un total de 600 y lideradas por Terpel y Biomax, y un negocio de distribución de combustibles de unos 60.000 millones de pesos al mes. Juan, ¿y cuál es la situación hoy en día? Pues, Víctor, ese enfrentamiento sigue a pesar de la resolución del ministerio, y sigue porque las estaciones no están comprando el combustible a Petrodecol, lo siguen haciendo a Terpel, a Biomax, a Primax, a Petromil, en fin, a otros. Y es un negocio grande el que está en juego, pero también la evidencia que depender del suministro de combustible vía carretera y carrotanque poco ayuda al departamento. Tienen un puerto para generar dinamismo, y lo que va a pasar ahí es que se dicen vienen o vendrán acciones fuertes del superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. Puede haber temas de cartelización complicados y hasta multas para los mayoristas. Mientras tanto, pues Petrodecol busca seguir en esa transición para prevalecer en el suministro de combustible, pero parece con competidores muchos más grandes que él, pues no la tiene fácil, Víctor. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. De nuevo mañana nos vemos, Víctor. Una feliz noche, Juan Fernández. Hacemos otra breve pausa y al volver, impulsan cursos gratuitos en el país para capacitar en el mercado laboral y llegar con mejores herramientas a buscar trabajo. Ya regresamos. Y la clave del día está hoy con una opción virtual para llegar lo más preparado a buscar trabajo. En Compensar están impulsando cursos gratuitos para que la gente pueda capacitarse en el mercado laboral. Veamos en qué consiste. En la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar tenemos como uno de nuestros grandes pilares el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades de los cientos de colombianos que diariamente se ven enfrentados a la búsqueda de empleo. Es así como hemos desarrollado un portafolio de capacitación que va desde el fortalecimiento de competencias técnicas en cursos cortos desarrollados a las necesidades del mercado laboral, como también la posibilidad de que puedan cursar técnicos laborales e inclusive validar su bachillerato totalmente gratuito. De la misma manera van a poder acceder a cursos de fortalecimiento de competencias transversales importantes para la vinculación al mercado laboral, como lo son, por ejemplo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y asertividad. Complementario a esta oferta de formación, hemos firmado un convenio con la Fundación Carlos Slim, gracias a la alianza y a la intermediación que tenemos con Claro por Colombia.
Esto les dará acceso a personas inscritas y no inscritas en la agencia de empleo a la plataforma Capacítate para el Empleo, desarrollada por la Fundación Carlos Slim, en la cual de manera virtual y gratuita podrán acceder a más de 300 cursos de formación técnica para cualificar su perfil laboral. Y esa es la cifra económica del día, 6 billones de pesos, y corresponde a las utilidades estimadas para este año por el Banco de la República, lo que para el emisor es una buena noticia, aunque aseguró que los resultados serían menos favorables para los próximos años. Hay que recordar que en el 2019 las ganancias del banco, las utilidades del Banco de la República fueron por 7,1 billones de pesos, y esto es muy importante porque aunque el banco no está hecho para generar utilidades, su función principal es la estabilidad de los precios de la economía, pues la gran mayoría de esta plata se va para el gobierno nacional, y son recursos que caen muy bien en momentos en que se necesitan para pagar deudas y para la reactivación de la economía. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.743 pesos con 79 centavos. Subió el dólar en Colombia hoy 18 pesos con 23 centavos. El petróleo de referencia Brent, también de referencia para nuestro país, tuvo una importante caída de 5,47%, se ubicó en $34 con 19 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.010.000 pesos. La carga está en el filo de la navaja, a punto de perder el millón de pesos. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,46%. Nuevamente, la acción más valorizada, la que más se recuperó, fue la de Avianca, con una ganancia de 39,53%. Y la acción que más cayó fue la de ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que tuvo un retroceso de 3,52%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El gobierno nacional lanzó, y esto es muy importante, 200.000 subsidios para la compra de vivienda nueva o usada durante los próximos 2 años. 100.000 serán para adquirir viviendas de interés social y la otra mitad para la compra de viviendas que no sean BIS, pero que tampoco superen los 438 millones de pesos. Hay que recordar que en muchos casos estos subsidios permiten que las cuotas mensuales del crédito hipotecario sean más bajas para los que adquieren las viviendas. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche.